Hace aproximadamente un mes, me mudé a Virginia City, Montana. Vivo solo en esta casa de 2 pisos, rodeada solo de montañas, pequeñas formaciones rocosas y cañones en mi propiedad. Es mucho espacio para una sola persona, lo sé. Esta ciudad tiene una alta actividad de avistamientos de ovnis, y yo mismo ya he visto algunos. Mientras me siento en mi porche trasero disfrutando de una cerveza, rara vez me embriago. De hecho, no lo hago desde hace unos 3 meses. Solo creo en cierta medida en la existencia de formas de vida extraterrestres, pero tengo mis dudas de que alguna vez hayan visitado la Tierra. No quiero entrar en ese debate, pero tengo una opinión diferente al respecto. De todos modos, pasemos a la historia. Hace 3 noches me estaba preparando para dormir. Había terminado de cepillarme los dientes y fui a la cocina a tomar un trago de agua de la jarra en mi nevera. Algo me asustó. Escuché un ruido proveniente de afuera de la puerta. Como mencioné, vivo en medio de montañas, así que no debería haber nadie por aquí. Sonaba como un rasguño en la puerta de madera. Me quedé allí parado durante unos, asustado por ese sonido, prácticamente congelado y con los ojos bien abiertos. Lo que sea que estuviera arañando mi puerta no sonaba amigable en absoluto, y honestamente no sabía qué pensar al respecto. Quería ignorarlo y no meterme con eso. El rasguño venía desde unos pocos pies por debajo de mi altura. Mido 6 pies 3 pulgadas, por cierto. El sonido se volvió un poco más fuerte, lo que lo hizo parecer excesivamente agresivo. No quería correr ningún riesgo tratando de asustarlo, así que me quedé allí y esperé, con la esperanza de que simplemente se detuviera y se fuera por sí solo. Esta cosa, o persona, realmente quería entrar. Después de unos 20 minutos de estar parado en el mismo lugar, finalmente se detuvo. Sentí que ya no estaba allí, así que finalmente me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Cuando me di cuenta de que estaba abierta, me di cuenta de que la puerta de vidrio del patio aún estaba cerrada y con llave. Lo extraño es que el sonido del rasguño se producía en la puerta de madera, no en la del patio. Me pregunté qué demonios estaba pasando. No había forma de que el rasguño pudiera haber ocurrido en la puerta de madera si la otra puerta estaba cerrada y con llave. Momentos después, vi una luz brillante que se elevaba hacia el cielo, hacia arriba, no hacia abajo como haría una estrella fugaz. Todavía estaba recuperándome de una leve enfermedad, pero estaba completamente sobrio en ese momento, así que sabía que no estaba alucinando ni imaginando esto. Normalmente nunca estoy cerca de cosas extrañas o emocionantes, y ahora me pregunto, ¿qué fue eso? ¿Fue un ser paranormal que puede hacer lo que quiera sin ser detectado? ¿O simplemente estoy loco? No sé si esta cosa era extraterrestre, paranormal, o quizás ambas cosas. Solo he escuchado acerca de personas siendo abducidas mientras dormían y si he visto la película Encuentros del cuarto tipo, que se basa en una historia real aparentemente. Espero que nunca vuelva a experimentar algo así. Para comenzar esta historia, es importante que sepan que después de cumplir los 7 años y hasta llegar a los 13, solía celebrar 2 cumpleaños al año. Esta doble celebración era el resultado del divorcio de mis padres y la custodia compartida. Había un parque ubicado en una montaña donde solía celebrar mis cumpleaños con la familia de mi padre. El parque contaba con un parque infantil de madera de tamaño moderado, algunas áreas de picnic, un baño. La característica más destacada de este lugar era que se encontraba parcialmente en la ladera de la montaña, con un sendero que ascendía hacia la cima. El sendero llegaba hasta la cumbre, donde se encontraba una pequeña plataforma de observación que ofrecía una vista panorámica de la carretera que serpenteaba por debajo de la montaña. Mis primos y yo nunca habíamos tenido permitido aventurarnos tan lejos sin la supervisión de un adulto. Sin embargo, un día finalmente nos permitieron subir solos. Fue Manuel quien propuso que continuáramos por el sendero que se adentraba en el bosque de la montaña.
Nunca se nos había permitido explorar esa zona, pero como éramos preadolescentes rebeldes, decidimos aventurarnos en el bosque. Nuestro primer encuentro en el bosque fue bastante inquietante. Descubrimos 6 montículos de tierra fresca. Nuestros nervios nos llevaron a sospechar que alguien podría haber sido enterrado allí. Los montículos estaban dispuestos uno al lado del otro, con exactamente el mismo tamaño y forma. A pesar de nuestros temores, Manuel no pudo resistir la tentación de trepar sobre uno de ellos. Continuamos avanzando por el sendero que se estrechaba a medida que ascendíamos, hasta llegar a un claro en el bosque. El claro estaba desierto hasta que un hombre ingresó en él. Lo que nos asustó fue su apariencia. Era alto y eso fue lo único que pudimos distinguir. Su atuendo, sin embargo, fue lo que nos aterró. Llevaba una túnica negra con una capucha que cubría por completo su cabeza. A pesar de nuestra inquietud, nos quedamos paralizados mientras el hombre parado en medio del claro parecía una especie de estatua. Su mirada estaba fija en el cielo. Luego, otros 2 individuos vestidos de la misma manera que el primero se unieron al claro. Manuel sintió la tentación de acercarse y decir algo. Incluso se levantó por uno ese, pero algo lo detuvo y lo dejó pálido, con una expresión de terror en el rostro. Los otros 2 individuos se quedaron inmóviles de la misma manera que el primero. Nuestra situación se tornó aún más extraña cuando, en ese momento yo, que sufría de terribles alergias, estornudé repentinamente. Los 3 voltearon sus cabezas hacia nosotros en una sincronización literal. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo de allí a toda prisa. A mitad de camino descendiendo la montaña, decidimos que enfrentar la posibilidad de meternos en problemas sería peor que cualquier otra cosa. Por lo tanto, optamos por no contarles a los adultos lo que habíamos presenciado. Éramos relativamente jóvenes, y aunque ahora sé que fue una idea tonta, en ese momento creímos que era lo correcto. Sin embargo, la mirada de Manuel, después de que se levantó, siempre me ha atormentado. Así que finalmente le pregunté por qué se veía tan aterrorizado. Lo que Manuel me contó me aterrorizó tanto entonces como ahora. Me dijo que la segunda persona que ingresó al claro llevaba un gran cuchillo en la mano y había una extraña mancha roja en él. No tengo idea de lo que estaba ocurriendo allí arriba en la montaña ni de lo que habíamos presenciado, pero una cosa estaba clara. No tenía ningún deseo de volver a explorar ese sendero de la montaña nunca más. Quiero compartir una experiencia que mi esposo y yo vivimos mientras explorábamos las montañas humeantes, específicamente el Blue Ridge Parkway, en el lado de Carolina del Norte. Íbamos conduciendo a lo largo del Blue Ridge Parkway, haciendo paradas en los numerosos miradores. Era un día hermoso, hace apenas una semana, a principios de noviembre. Volvimos y el clima era perfecto. Vimos algunos caminos secundarios, algunos con nombres y otros sin nombre. No sabemos qué nos impulsó a aventurarnos fuera del camino principal, pero decidimos tomar uno de esos caminos sin nombre. El camino estaba cubierto de grava y había un puente o túnel que teníamos que cruzar y estaba lleno de grafiti, lo que nos hizo pensar que otras personas también habían estado allí. Continuamos y nos encontramos con 3 portones abiertos que llevaban a 3 caminos diferentes. Uno a la izquierda, otro a la derecha, uno en el medio. El portón de la izquierda se abría hacia afuera, como si fuera una salida, mientras que los otros 2 se abrían hacia adentro como una entrada. Decidimos tomar el camino del medio y continuamos. De repente, la grava se convirtió en tierra y el camino pasó de ser amplio a ser una estrecha carretera de un solo carril. Si alguna vez has estado en las montañas, sabes que las carreteras pueden ser estresantes, con curvas pronunciadas, uno lado del coche enfrentando la montaña y el otro lado mostrándote un precipicio. Imagina todo eso en esta pequeña carretera. Si otro vehículo hubiera venido en dirección contraria, habríamos tenido que retroceder, ya que no había lugar para dar la vuelta.
Descendimos por esta montaña durante unos 20 minutos de darnos cuenta de que no escuchábamos ningún sonido de insectos ni de aves. Era como si la naturaleza se hubiera silenciado por completo. Luego encontramos una pequeña desviación y decidí tomarla, pensando que se conectaría con el camino principal. Tal vez lo hacía, pero había un arroyo justo donde se suponía que debía conectar. Un camión rojo estaba al otro lado del arroyo con 2 hombres mirándonos. Cruzaron el arroyo y pasaron junto a nosotros, mirándonos y asintiendo. Pude ver a uno de los hombres y algo en él me hizo sentir incómoda. No puedo explicarlo, pero tuve una sensación nerviosa en el fondo de mi estómago. Además, mi coche no estaba diseñado para la conducción todoterreno y no tenía tracción en las 4 ruedas. Era evidente que no era una decisión inteligente. Sabía que no deberíamos cruzar el arroyo, ya que podríamos quedarnos atascados y no teníamos señal de teléfono para pedir ayuda si eso sucedía. Decidimos dar la vuelta, y aunque soy buena haciendo giros en 3 tiempos, ese día mi esposo sintió que debía bajarse y ayudarme a maniobrar. Tenía un presentimiento nervioso y no quería que él saliera del coche, pero insistió y lo hizo. Nos dimos la vuelta con facilidad y regresamos por el camino lateral. Fue entonces cuando mi esposo me contó que había visto algo en el arroyo mientras lo cruzábamos, y por eso había querido bajarse a investigar. Era un trozo de metal, como una lámina de metal que sobresalía del suelo, como si hubiera sido colocado allí intencionalmente. No había barandillas metálicas en ninguna parte cerca de nosotros, y no había razón para que hubiera un trozo de metal en ese lugar. Estábamos rodeados de árboles y naturaleza, sin estructuras metálicas en ninguna parte. Después de eso, mi esposo también sintió una sensación incómoda, y no me lo contó hasta que regresamos a nuestra cabaña, a salvo y a salvo. Por alguna razón, seguimos descendiendo por esa montaña, tal vez esperando llegar a un punto más bajo, y luego subir de nuevo por la montaña para salir por otro portón. Sin embargo, llegamos a una casa blanca, aislada, oculta entre un montón de árboles, cerca de la base de la montaña. Nos miramos con mi esposo y miramos la casa. No estaba abandonada, pero simplemente estaba allí oculta. Decidimos que era hora de irnos y dimos marcha atrás. Miramos hacia adelante y vimos que el camino seguía descendiendo empinadamente. No sabíamos cuánto más podía descender desde la base de la montaña, pero en ese momento decidimos que no queríamos averiguarlo. Volví al coche y comenzamos a subir la montaña. Quiero mencionar que mientras avanzábamos por ese camino, se volvía más silencioso y oscuro. Era pleno día, alrededor de las 3:00 p.m. Pero a nuestro alrededor, la densidad del bosque no era mucha y podíamos ver el cielo azul. Sin embargo, había una sensación de oscuridad y extrañeza en el aire que no se disipaba. A medida que subíamos la montaña, volvimos a escuchar el canto de los pájaros y los sonidos de los insectos, y el ambiente se volvió más liviano. Sin embargo, la ansiedad que sentimos durante esa experiencia nos persiguió durante varios días después. Cuando regresamos a nuestra cabaña, buscamos historias similares. 1. Mapa de la zona. Descubrimos que muchas personas habían desaparecido en esa área y nos sentimos tontos por habernos aventurado de esa manera, sin precaución. Afortunadamente estamos a salvo ahora, pero el simple recuerdo de lo que vivimos aún nos pone la piel de gallina. ¿Y si hubiéramos continuado? ¿Y si hubiera dañado mis neumáticos al pasar sobre ese objeto metálico? ¿Y si el camión rojo nos hubiera seguido? Para aquellos interesados o que puedan encontrar más información sobre lo que experimentamos, estábamos entre el mirador de Jenkins Ridge y Big Witch Cap en el Blue Ridge Parkway. Até mis zapatillas de correr, listo para emprender mi rutina matutina por los senderos serenos de las montañas rocosas. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a brillar cálidamente sobre las cumbres majestuosas. Era el escenario perfecto para una carrera pacífica
y disfrutaba de la soledad de estos senderos. Mis pies golpeaban rítmicamente el suelo, creando una cadencia relajante que se mezclaba armoniosamente con la sinfonía de la naturaleza. El aroma de los pinos se filtraba en el aire, mezclándose con el aroma terroso de las hojas caídas, creando una tapicería sensorial que me envolvía. Seguí el camino bien marcado, mi cuerpo sintonizado con el ritmo constante de mi respiración. Cada zancada me impulsaba más profundamente en el corazón de la naturaleza. Me deleitaba con la belleza de mi entorno, los árboles imponentes y el ocasional vistazo a la vida silvestre que se aventuraba cerca. Pero a medida que continuaba mi carrera, algo llamó mi atención, un destello de movimiento en el rabillo de mi ojo. La curiosidad se encendió en mí, superando el ritmo constante de mi carrera. Parecía estar fuera de lugar, algo más allá de las vistas y sonidos habituales del bosque. Intrigado, me aparté del sendero y me aventuré hacia la fuente de la perturbación. Con cada paso, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago, pero no pude resistir la urgencia de investigar. La maleza se volvía más densa a medida que avanzaba. Los rayos del sol luchaban por penetrar el dosel espeso sobre mí. Mi corazón latía en mi pecho, una mezcla de emoción y temor corriendo por mis venas. Finalmente emergí en un pequeño claro, bañado en una extraña y tenue luz. El aire estaba cargado con un extraño sabor metálico, y el silencio pesaba a mi alrededor. En el centro del claro, descubrí algo que me hizo estremecer, un círculo de piedras desgastadas y antiguas dispuestas con meticulosa precisión. Las rocas parecían emanar una energía mágica, pulsando con una fuerza desconocida. Un escalofrío recorrió el claro, agitando las hojas y causando un cosquilleo en mi cuello. Pero eso no fue lo más escalofriante de este descubrimiento. Al estudiar el círculo más de cerca, noté algo horroroso. En el centro había un trozo de tela desgarrada y ensangrentada, un fragmento de un atuendo para correr como el mío. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que esto no era un claro, ni una simple disposición de piedras. Era un santuario siniestro, un lugar de maldad y desesperación. 1000 preguntas inundaron mi mente. ¿Quién había estado aquí antes que yo? ¿De quién era la sangre en la tela rasgada? El miedo se mezcló con mi curiosidad, instándome a huir y escapar de este lugar lo más rápido posible. Pero no podía apartar la mirada. Estaba atrapado como un ciervo en los faros de un coche que se acercaba. Mientras permanecía allí, congelado de terror, la quietud del claro se rompió. Un gruñido gutural y bajo surgió de las sombras, haciendo que mi sangre se helara por completo. El suelo bajo mis pies tembló. Una figura sobrenatural emergió de las profundidades del bosque. Era una criatura monstruosa de aspecto grotesco, con colmillos dentados sobresaliendo de su mandíbula retorcida. Sus ojos ardían con un fuego hostil y se fijaron en mí con un hambre invisible e insaciable. El hedor de la criatura llenaba el aire, abrumando mis sentidos. El instinto se apoderó de mí y me volví para huir, mis piernas llevándome tan rápido como podían. La criatura me persiguió, sus pesados pasos acercándose. El pánico corría por mis venas, instándome a empujar más fuerte y escapar de las garras de esta pesadilla. Podía sentir el aliento caliente de la criatura en la parte posterior de mi cuello. Sus gruñidos aumentaban más cerca. La adrenalina fluía por mi cuerpo, otorgándome una velocidad que ni siquiera sabía que era humanamente posible. Finalmente, irrumpí de nuevo en el sendero principal. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban de agotamiento. Miré por encima del hombro, medio esperando ver a la criatura justo detrás de mí, pero el sendero estaba vacío, sin presencia sobrenatural, tambaleándome de vuelta a la civilización. Mi mente daba vueltas por los horrores que había presenciado, o al menos lo que creía haber presenciado. Sabía que había escapado de un destino peor que la muerte, pero el recuerdo de esa criatura y del claro embrujado
perseguiría mis recuerdos a partir de ese día. Juré seguir los senderos bien trillados y evitar aventurarme fuera del camino trazado. Las montañas rocosas guardaban sus secretos, secretos que era mejor dejar sin perturbar. Mientras continuaba mis carreras, no podía sacudir la sensación de que esa criatura aún acechaba en algún lugar de esos bosques antiguos, esperando pacientemente a su próxima víctima. No soy escritora, pero haré mi mejor esfuerzo para describir lo que vi. Vivo en una montaña en Virginia Occidental, donde solo 3 hogares están habitados, todos retirados, y entre todos poseemos poco más de 8 hectáreas. Nuestra propiedad bordea la cima de una propiedad de 4.300 hectáreas, perteneciente a los Boy Scouts, y esa propiedad limita con más de 2.008.000 hectáreas de bosque preservado y mantenido. Naturalmente, hay mucha vida salvaje en esta área. Mi esposo tiene gallinas, y como le gusta estar al tanto de lo que podría estar molestando a las aves, coloca una cámara de rastreo cerca del gallinero. Vemos mapaches, zorros, hemos visto un gato montés, incluso un león de montaña. La DNR te dirá que Virginia Occidental no los tiene, pero nosotros sí. Vi uno el verano pasado corriendo por mi patio. También hemos visto muchos coyotes y de vez en cuando un oso. La disposición de la propiedad es importante. Los 3 hogares tienen mucho terreno, pero nuestras casas están situadas en una especie de triángulo invertido. Desde mi punto de vista, el vecino en la parte superior izquierda del triángulo tiene su casa situada bastante atrás, desde la entrada de su puerta, y nunca he visto ninguna fuente de luz proveniente de allí por la noche. El vecino en la parte superior, derecha en una colina ligera, tiene una luz que se enciende al atardecer y se apaga al amanecer. Nosotros, en el punto inferior del triángulo, tenemos luces de movimiento. Cuando construimos nuestra casa, teníamos un garaje adjunto, pero luego mi esposo decidió que necesitábamos un garaje para 3 autos detrás de la casa. Él es un carpintero jubilado y se aburre, así que inventa cosas para construir. Yo saqué el máximo provecho de esto y convertí el garaje adjunto en mi cuarto de manualidades. El viernes pasado por la noche, estaba sentada en mi cuarto de manualidades haciendo mi cosa. Me gusta escuchar videos de YouTube mientras trabajo, así que estaba eligiendo una lista de reproducción en mi iPad. Eran alrededor de las 10:30 p.m., muy oscuro afuera, y tenía la puerta del garaje levantada porque hacía calor. La única luz era la que se derramaba desde mi garaje. Un poco de la luz del anochecer al amanecer de mi vecino, que desde mi punto de vista solo iluminaba ligeramente parte del camino que sube la colina. Mi perro Beagle de 9 años estaba durmiendo en el piso junto a mí cuando comenzó a gruñir. Lo hemos tenido desde que tenía 6 semanas, así que lo he escuchado gruñir antes, pero nunca así. Miré hacia abajo hacia él y luego en la dirección hacia la que miraba. Estaba parado en medio del camino de mi vecino, aproximadamente a mitad de la colina. Instantáneamente supe que no era un hombre. Supongo que medía alrededor de 2,5 metros. Soy mala para eso, pero es mi mejor estimación. La cosa estaba parada en 2 patas, y debido a la luz tenue, no podía decir si me estaba mirando a mí o hacia el otro lado. Sé que los osos pueden pararse. Nunca he visto uno hacerlo en persona, pero sé que pueden hacerlo. Pero esta cosa no parecía un oso para mí. No era realmente lo suficientemente gordo, supongo. Era robusto, pero no gordo como un oso. Luego me di cuenta de que estaba completamente expuesta bajo las luces brillantes de ese garaje. Así que di 4 pasos para alcanzar el interruptor de la luz. Pero cuando me puse de pie, se movió. No corrió, pero caminó rápidamente. Parecía como si fuera un hombre caminando. Pero de nuevo, esto no era un hombre. Me quedé congelada enfocando mis ojos en el área a la que se dirigía. Caminó hacia el área boscosa, entre los 2 puntos del triángulo, entre las entradas de los coches de mis vecinos.
No creo que su pelaje fuera negro. Me dio la impresión de que era de un marrón oscuro. Una vez que mis ojos se ajustaron, pude ver una forma sombría en el área boscosa. Luego vi cómo pasaba de un color oscuro a uno más claro. Y por un instante, quiero decir, si hubiera parpadeado, lo habría perdido. Vi la forma de su cabeza y hombros cambiar. No fue como en la película Un hombre lobo americano en Londres. Lento y doloroso. Sucedió extremadamente rápido. Luego se agachó y unos segundos después, el coyote más grande que he visto salió del área. Se detuvo, me miró directamente. Luego trotó hacia el bosque a la izquierda. Sé que si hubiera habido un coyote en ese parche de bosque, habría salido corriendo cuando esa cosa entró. También sé que vi a esa cosa cambiar. Nunca creí en los cambiaformas. Pensé que eran solo historias de miedo que los niños se contaban. En cuanto al Bigfoot, nunca tuve una opinión. Me gustaba creer en él, pero nunca esperé ver uno. También no bebo ni consumo drogas. Sé lo que vi esa noche. Simplemente no puedo entenderlo. Hice que mi esposo revisara su cámara de rastreo, pero esa cosa no se acercó a ella. Tenía mi teléfono celular junto a mí en la mesa en ese momento, pero todo esto sucedió tan rápido que no tuve tiempo de intentar tomar una foto. Además, no creo que hubiera captado algo. Era simplemente demasiado oscuro para una cámara de teléfono. Si hubiera pensado en agarrarlo cuando estaba en medio del camino con la luz tenue detrás de él, tal vez habría obtenido una foto de su forma. Pero simplemente no pensé en eso, en ese momento. No todas las leyendas son ficción. En 2013 vivía cerca de un sendero para caminatas donde solía encender un fuego en una fogata y pasar las noches frescas con un vecino. En 2 ocasiones separadas, escuchamos a los coyotes ladrando y aullando como si estuvieran cazando presas, solo para ser seguido por un silencio espeluznante y luego un aullido fuerte, mucho más profundo que el aullido de un lobo. Me heló la sangre en las venas. Un par de meses después, me mudé unas pocas millas lejos a un apartamento con mi novia. Estaba sentado en mi apartamento con un par de amigos una noche. Mi novia no estaba en casa en ese momento. Uno de ellos mencionó ir a dar una caminata, así que salimos, pasamos por nuestro Walmart local para recoger algunas cosas y nos dirigimos a los senderos. Caminamos alrededor de 1 kilómetro o así antes de asentarnos y encender un fuego. Ayudé a encender el fuego y junté algo de leña. Y ahí es cuando vi algo que creía que era la misma criatura que hacía esos extraños aullidos. Estábamos cara a cara. La criatura escalaba por el lado rocoso de la montaña y me miraba fijamente a los ojos. Esta criatura tenía 2,5 metros de altura, con manos parecidas a las de un humano y uñas parecidas a garras. Su parte superior del cuerpo era como la de un hombre, pero su cabeza era parecida a la de un lobo y sus piernas eran parecidas a las de un perro. Sus ojos tenían un destello rojo y, extrañamente, parecía más humana que cualquier otra cosa. Su pelaje era tan oscuro como la muerte. La criatura gruñó y yo salí corriendo por mi vida, de regreso a la fogata. Cuando les conté a mis amigos, uno de ellos me creyó, pero el otro pensó que estaba loco. Nos fuimos poco después. Supliqué irme en la caminata de regreso. Creo que nos siguió todo el camino de salida, como si estuviera territorial sobre el lado de la montaña. Nunca regresé allí después del anochecer, así que pensé en compartir mi encuentro. También sucedió en julio de 2021. Estaba tratando de alcanzar los 50 o 55 días antes de que terminara la temporada de esquí 2020. 2021 podemos esquiar prácticamente durante todo el año aquí, salvo por unos pocos meses a finales de verano. Mirando hacia atrás, no puedo recordar si era 50 o 55 días. Normalmente me gusta esquiar en el backcountry del Paso Loveland, pero como era pleno verano, la mayoría de la nieve allí ya se había derretido. Sin embargo, desde la cima del paso
pude ver que aún quedaba una franja sólida de nieve de verano en el lado oeste del paso, al sureste del área de esquí de Arapaho-Basin, a un par de picos de distancia del infame muro este de Arapaho-Basin. Un área que presenta rutas con nombres tan ominosos como Crab for Brains, Idiots y The Widowmaker, por mencionar solo algunos. Inspirador, ¿verdad? Bueno, yo era el listillo que iba a subir por una pared de granito casi vertical porque tenía que alcanzar ese número. Es gracioso como ni siquiera puedo recordar ese número. De todos modos, conduje hasta el área de estacionamiento al pie de la subida, estacioné el auto y salí para aliviarme. Esta área en particular solía ser parte del Bosque Nacional Arapaho, pero fue transferida al Río Blanco en 1998. Es un área salvaje que proporciona un hábitat significativo para ciervos, alces, borregos cimarrones, cabras de montaña, osos y varias otras especies silvestres. Ya era por la tarde, lo cual, hablando en general, es un no en las altas montañas de Colorado en verano, o en cualquier momento. Realmente, pero especialmente en verano, cuando las tormentas eléctricas son casi diarias por las tardes allá arriba y ya se estaba nublando para ese momento. Pero esta era mi última oportunidad antes de un gran viaje que tenía programado. Así que me puse las botas, lancé mis esquís sobre mi hombro y empecé a caminar. La primera parte de la caminata fue difícil. Tuve que abrirme paso por un matorral bastante denso para adentrarme en el bosque. Una vez dentro del bosque, me di cuenta de que sería más fácil seguir lo que se conoce como sendero de avalancha, que básicamente es lo que queda después de que una avalancha se desliza por una línea de caída gravitacional natural. Las rutas de avalancha se dividen en tres: la zona de inicio, el sendero y la zona de salida. Así que estaba subiendo por el sendero de escombros, dando pasos de piedra en piedra, casi como una escalera natural. Paraba cada par de metros para transferir mis esquís de un hombro al otro. En algún punto, el sendero de avalancha se convirtió en un arroyo de alta montaña. Ten en cuenta que esto estaba justo alrededor de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. En este punto de la ascensión, justo alrededor de la zona de activación del sendero de avalancha, pude salir del sendero de escombros y comenzar a subir la sección alpina alta de la ascensión, justo un poco por encima del límite de los árboles, donde la montaña se divide en grandes barrancos y cañones empinados. Hay algunas cuevas de alta montaña por ahí, algunas naturales y otras antiguas minas de oro y plata por las cuales la cercana ciudad de Silverthorne recibió su nombre. Nunca había estado tan cerca de estas cuevas en particular antes, y noté que había bastantes huesos esparcidos por ahí, ya sabes, de ciervos o cabras de montaña. No estoy seguro realmente, pero lo que me sorprendió fue que algunos aún parecían bastante frescos, con moscas zumbando alrededor y festinando con los pequeños pedazos de carne podrida que aún quedaban en los huesos. Supuse que debe haber un puma cerca, ya que son bastante comunes en la zona. Sin embargo, no estaba muy preocupado, ya que tenía mis esquís para protegerme, y los pumas no suelen ser muy agresivos a menos que los provoques. Lo que me desconcertó, sin embargo, fue el olor. Los pumas huelen a grandes felinos. Tienen ese mismo fuerte olor a amoníaco en su orina que usan para marcar su territorio, así que lo hueles cuando están asustados. En cambio, esto era más como el olor a carne podrida muerta. Y no me refiero solo a los pequeños trozos de carne en los que las moscas se estaban alimentando, sino más como el olor de un gallo muerto que ha estado expuesto durante meses al sol caliente del verano. Créeme, lo sé. Solía vivir en una granja de pollos en Orcas Island, pero esa es otra historia. No, esto era como el tipo de olor que te hace querer vomitar. Muy vil y repugnante. Justo en ese momento, empecé a escuchar lo que sonaba como un gallo cacareando, pero de manera diferente, más ronco y áspero.
como un gallo muriendo de enfisema, si eso tiene algún sentido. Mis sentidos de araña se estaban activando, mientras evaluaba rápidamente que no había manera de que un gallo hubiera logrado llegar hasta aquí. Esto estaba muy lejos de la civilización. El cacareo se convirtió en un sonido agudo de silbido, pero con las ondas de sonido rebotando en las rocas y resonando en el barranco, así que no podía distinguir exactamente de dónde venía. Casi sonaba como si estuviera a mi alrededor, sintiéndome mareado, un poco desorientado. Luego escuché un fuerte sonido de estallido y me di la vuelta justo a tiempo para ver algo realmente horrible. Una criatura gigantesca parecida a un alce, con afiladas y curvadas astas, uno cara y cabeza como un gran cráneo de alce o algo así, con pozos negros y sin alma. En lugar de ojos, dos pequeñas rendijas, donde debería estar la nariz, y completa con largos dientes dentados, colgando de su boca ósea hacia abajo, si se le puede llamar así. Una jaula costilla esquelética, pero musculosa y bastante desaliñada. Pude ver que estaba agachada sobre sus cuartos traseros, que parecían patas de ciervo demasiado grandes, con las largas y delgadas extremidades que usaba para medio correr, medio caminar y lanzarse hacia mí de manera brusca y descoordinada. Sin embargo, de alguna manera, aún imposiblemente rápida y agresiva, estaba cruzando rápidamente el claro de una manera perturbada y amenazante. Sin mucho tiempo para reaccionar, rápidamente lancé mis esquís al suelo y los enganché. Y aunque no había suficiente nieve para esquiar, me fui saltando colina abajo, girando sobre rocas y parches de tierra con hierba, rezando para no caer. Podía escuchar a esa cosa persiguiéndome, y sabía que no podía dar la vuelta, pero podía escuchar sus pesadas pisadas bípedas detrás de mí, y podía ver por nuestras sombras que la cosa me estaba alcanzando. Había un acantilado grande acercándose, y sabía que tenía que arriesgarme, o esta cosa me iba a atrapar. Justo entonces, vi sus dos largos brazos sinuosos, terminando en largas garras negras, que parecían estar manchadas con capas de sangre vieja y seca, extendiéndose alrededor de mi cintura. Cerré los ojos e intenté gritar, pero no salió nada. Cuando los abrí, estaba volando por el aire. Mi estómago y mi garganta se sentían como cuando estás en una montaña rusa. Y justo así, ¡boom!, golpeé el suelo. Mis esquís salieron volando hacia el arroyo y yo rodé detrás de ellos. Todo lo que pude hacer fue mantener mis manos delante de mi rostro, dando vueltas por la montaña, cortándome los brazos y las piernas contra las rocas afiladas como navajas. Es realmente un milagro que no me haya golpeado la cabeza ni roto ningún hueso en el proceso. Pero luego mi pierna se atascó entre las rocas, un gran pedazo de hielo deteniendo mi caída. Ya no podía ver a la cosa, pero sabía que tenía que seguir moviéndome. Así que saqué mi pierna y grité de dolor antes de deslizarme por el campo de hielo y salir disparado hacia los árboles abajo. Me apoyé contra un árbol y empecé a cojear hacia abajo, empujándome con todas mis fuerzas. Finalmente llegué a la maleza de abajo y desde lo alto de la montaña escuché el grito más grotesco y escalofriante de sangre. Sonaba como un dragón demoníaco de las películas o algo así. Puedes apostar que me arrastré tan rápido como mi dolorido cuerpo me permitía, llegando de vuelta a mi auto. Cuando finalmente llegué a mi auto, salté adentro y lo puse en reversa, retrocediendo hasta la U6, antes de meter la velocidad y alejarme de allí lo más rápido que pude. Creo que la adrenalina comenzó a disminuir en ese momento, porque podía sentir que temblaba incontrolablemente, y tuve que detenerme para vomitar. Mis heridas estaban sangrando, y sabía que tenía que atenderlas antes de que se infectaran. Conduje hasta la gasolinera más cercana y fui al baño para lavarme los cortes. Cuando salí, el empleado de la gasolinera me estaba mirando como, «¿Qué diablos, amigo?» «Créeme», dije, «no quieres saberlo».
El evento ocurrió en Parkersburg, West Virginia. Aunque originalmente nací en Charleston, me mudé a Parkersburg cuando tenía 3 años y crecí en una zona aislada en las montañas. West Virginia es conocida por sus aterradores críptidos y el famoso Mothman. Pero estoy aquí para contarles sobre un nuevo tipo de criatura, una nunca antes vista por el ojo humano, al menos hasta donde sé. Tenía 8 años y estaba jugando afuera con mi pastor alemán. Recuerdo vívidamente que era un bonito día de otoño. Los árboles empezaban a perder sus hojas. Cada paso que daba, podía escuchar las hojas crujir bajo mis pies. Como mencioné, vivía en una zona aislada en las montañas, así que mi familia tenía que manejar unos 30 minutos hasta la ciudad si querían comprar víveres o simplemente llevarme a la escuela. Era tarde y estaba aburrido, solo correteando y lanzando palos mientras mi perro intentaba ir por ellos. Siempre me encantó la naturaleza desde pequeño, pero este evento casi cambió eso para mí. Pronto noté un arroyo que descendía por la montaña. Me acerqué y mi perro me siguió. Me senté en una roca cercana y miré hacia arriba. Pude darme cuenta de que pronto oscurecería. Fue entonces cuando escuché un crujido de una rama al otro lado del arroyo. Miré para ver una ardilla pequeña mirándome. Mi perro ladró y corrió torpemente a través del arroyo, salpicándome en el proceso. Corrí tras él, pero pronto lo perdí de vista. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que efectivamente estaba perdido. Tenía una sensación incómoda y solo quería estar de vuelta en casa. Intenté volver sobre mis pasos, pero no podía encontrar el camino de regreso. Cada segundo que pasaba, esa sensación incómoda se multiplicaba. Escaneé mi entorno hasta que encontré lo que me provocaba esa sensación. Hasta el día de hoy, aún lamento haber mirado en esa dirección. Lo que vi tenía 8 pies de altura. Era delgado y tenía un rostro extraño, como el de un oso. Pero definitivamente no era un oso. Esta criatura tenía parches de pelaje marrón, pero parecía haberse peleado con algo. Tenía brazos largos y esa mirada que emanaba era impactante. Retrocedí tambaleándome y simplemente quedé en shock. Parecía que la criatura estaba tan asustada como yo. Se agachó en 4 patas y se alejó rápidamente. Me recordó mucho a un oso grizzly, pero no estoy seguro de que tengamos osos grizzly en West Virginia. Solo osos negros, creo. ¿Y si era un oso grizzly? ¿Por qué actuaba así? La criatura que encontré no hacía ruido. Era silenciosa. Simplemente me quedé allí, reflexionando sobre lo que vi. Finalmente reuní el valor para levantarme, pero mis piernas temblaban tanto y estaba tan paranoico. Miraba hacia atrás cada minuto. Intenté correr en un momento, pero no tenía sentido. De la dirección. Aún así, solo quería correr, y eso hice. Eventualmente llegué a un camino. Era el mismo camino que llevaba a mi casa. Lo seguí. Había llegado casi a la mitad del camino cuando mi corazón se hundió al recordar que no sabía dónde estaba mi perro. Intenté pensar en una excusa y en cómo decirles a mis padres, pero ¿qué pensarían ellos? Entré en mi casa y fui directamente a mi habitación. No salí en toda la tarde. Eventualmente me quedé dormido. Desperté en mitad de la noche con esa misma sensación y juro que escuché algo golpeando en mi ventana. Estaba petrificado. Sentía las frías lágrimas caer por mis mejillas. Tenía tanto miedo. Al día siguiente, afortunadamente, mi perro de alguna manera había encontrado el camino de vuelta a casa. Estaba tan aliviado, pero podía decir que no era el mismo. Después de ese día, nunca más he estado en esos mismos bosques. He estado demasiado asustado. Incluso ahora, a mis 38 años, simplemente estoy demasiado paranoico. Mi esposo y yo fuimos a visitar a mi madre para el Día de Acción de Gracias. Ella vive en la cima de una montaña en varias acres de bosque nacional. Básicamente teníamos que subir todo el camino hasta arriba, tomar un giro en un camino apenas transitable y abrirnos paso entre los árboles. Mi madre pasó años construyendo una hermosa cabaña donde aún reside hoy en día.
Es algo que realmente no se puede describir, excepto por un simple aislamiento. No hay muchas personas en la montaña y les gusta así. Por eso no estoy revelando la ubicación. Lo sé, puede ser conveniente para algunos y frustrante para otros, pero prefiero mantenerlo privado de todos modos. Nos encantaba pasar las fiestas allí, como puedes imaginar. En esta ocasión particular, era noviembre de 2010. Habíamos encendido una fogata y estábamos sentados alrededor, disfrutando de los sonidos del bosque y contando historias. Mi madre levantó la mirada y sucedió algo muy loco aquí. Recientemente, mi vecina me llamó y me pidió que fuera a su casa. Tenía algo que mostrarme, así que fui a la casa de mi vecina y ella me contó. Esta mañana fui a revisar mis cámaras de ciervos. Una de mis cámaras estaba completamente destruida. La cámara estaba en pedazos, pero logré obtener la tarjeta SD. La primera imagen era de un gran ciervo, pero la segunda imagen, bueno, esto es lo que obtuve. Mientras mi mamá explicaba la historia, nos dijo lo que estaba en esa imagen, o al menos lo que ella vio. Mi mamá dijo que era alguna especie de animal extremadamente pálido con brazos y piernas largos. Dijo que parecía que el destello de la cámara hizo que sus ojos brillaran también. La criatura aparentemente ni siquiera tenía nariz. Continuó diciendo, así que después de eso, la vecina obviamente se asustó. Llevó la foto a la policía local y supuestamente se rieron en su cara y dijeron que era falsa. Poco después, la gente del pueblo comenzó a hablar, haciendo comentarios sobre ella siendo loca, impostora. Luego, la vecina envió la foto al gobierno estatal. No estoy bromeando. Y también le dijeron que era un engaño. Para ese momento, ella estaba recibiendo tanta basura al respecto que simplemente dejó de hablar del tema por completo. Mi madre luego explicó que lo último que supo fue que la vecina le dio la tarjeta SD a su yerno borracho. En ese momento, mi esposo y yo estábamos como Dios mío, no puede ser. Luego mi cerebro de detective se activó, así que agarré mi MacBook y hice una búsqueda en Google. Encontré una imagen en particular y se la mostré a mi mamá, quien dijo, «Oh, Dios mío, es lo mismo». Hice más investigaciones y según lo que pude averiguar, la tarjeta SD fue enviada a un canal de noticias de forma anónima. Estoy pensando que fue el yerno quien lo hizo. Ahora, para aquellos que pueden no haber escuchado y para aquellos que ya lo habían adivinado, estoy hablando de algo que se parece al Reik. Para dejar claro, no estoy diciendo que el Reik sea real, pero estoy diciendo que esta historia es real. Digo que la foto es real, que en lo que yo creo, no fue photoshopeada o falsificada. Fue tomada en una cámara real en medio de la noche, en medio de cientos de acres de bosque nacional. Además, mi madre ha vivido allí durante 20 años y nunca ha visto algo así. Así que tú decides por ti mismo. ¿Crees que cosas como el Reich o los rastreadores existen? Tenía 19 años y me encantaba hacer senderismo, especialmente cuando necesitaba animarme. En agosto del año pasado, mi amiga Shia y yo fuimos de excursión. Llevé a mis perros Rambo, un bernés de 3 años, y Hulk, un Cocker Spaniel de 9 meses. Íbamos a caminar por las montañas de Wichita. Nos aseguramos de llevar nuestros abrigos, por si acaso se ponía frío. Alrededor de 7 minutos. Después de empezar la caminata, tuve esta sensación de que nos estaban observando. Gia vio la expresión en mi rostro y preguntó, «Rainy, ¿estás bien?» Estaba a punto de responder cuando escuchamos un ruido de hojas secas. Rambo y Hulk comenzaron a gruñir, Gia lanzando precaución al viento. «¡Hey! ¿Quién está ahí?» Fue entonces cuando esta alta criatura apareció bajo el sendero frente a nosotros. Los perros se volvieron locos. La cosa parecía mitad hombre, mitad cabra. Nos quedamos allí en estado de shock hasta que la criatura empezó a correr hacia nosotros. Nos dimos la vuelta y corrimos por el sendero con los perros Rambo y Hulk, adelantándonos hasta el coche. Saltamos dentro y nos alejamos a toda velocidad.
Todavía no tengo idea de qué vimos, pero desde entonces no volvimos a hacer senderismo. Gia estaba demasiado asustada para vivir sola después de ese encuentro, así que se mudó conmigo. Hulk se ha vuelto más valiente, y Rambo gruñe cada vez que ve una cabra o cordero, excepto por mi cabra Lucky, con la que Rambo creció. Terminé contándole la experiencia a otro amigo mío llamado André, y lo primero que dijo fue, probablemente, era un hombre cabra. Esto sucedió en 2013 en Boulder, Colorado, y siempre pienso en esto de vez en cuando, y nunca entenderé qué era esta cosa, o por qué sucedió. Mi novio, ahora esposo, y yo queríamos ir a pasar algún tiempo en las montañas. Invitamos a otra pareja y a los 2 hermanos de mi novio, y salimos alrededor de la 1 p.m. Encontramos el lugar más aleatorio. Luego nos detuvimos para salir y cocinar algo de comida. No estábamos muy adentro del bosque, porque la carretera estaba literalmente justo al lado de nosotros. Pero si mirabas alrededor, no había nada más que árboles por todas partes, y no pasaban muchos autos. Mi esposo, su amigo, uno de sus hermanos, decidieron ir a explorar más adentro del bosque. Yo, la novia del amigo y el hermano menor de mi esposo, nos quedamos y nos relajamos junto al pequeño fuego que teníamos. Nos estábamos divirtiendo cuando de repente los 3 chicos vinieron corriendo colina abajo. Dijeron que habían encontrado una carpa, pero era una especie de improvisación extraña. Había basura por todas partes y cabello por todas partes. Mi primer pensamiento fue que tal vez esta era la casa de alguien y que no tenían otro lugar a donde ir. Así que buscaron refugio aquí, en el bosque. La parte del cabello era un poco confusa, sin embargo. También dijeron que era extraño porque cuando estaban allí, sentían que los estaban observando y el bosque estaba inusualmente tranquilo. Esa fue la razón por la que volvieron tan rápido, aunque solo estuvieron fuera unos 10 mini. Le dije que no se anduviera con bromas y que si esto era una broma, no era gracioso. Él dijo que estaban hablando en serio y que tal vez era hora de irnos. Ya llevábamos varias horas allí para entonces. De repente escuchamos lo que sonaba como una piedra siendo lanzada. Definitivamente no estaba cerca, como si alguien estuviera tratando de golpearnos a nosotros o al auto, porque aún estaba a una buena distancia. Para entonces ya estaba oscureciendo. No estoy segura si mis ojos me engañaban, pero juré que vi una especie de sombra o algo moviéndose tan rápido entre los árboles. Le grité a mi novio que mirara, y cada vez que lo hacía, esa cosa parecía moverse lejos. Empezamos a dirigirnos hacia el auto que estaba a solo unos pasos de distancia. Entramos apresuradamente en el auto, mirando a nuestro alrededor para ver si podíamos ver de nuevo a esta cosa, pero nunca se mostró. Sentí que en el momento en que todos entramos en el auto, esta cosa iba a venir y atacarnos. Me sentí tan asustada, especialmente porque yo era la que iba a conducir, así que tuve que componerme y esperar lo mejor. Nunca vimos que era con certeza, pero mi esposo dijo que cree que era un Bigfoot. Honestamente no lo sé, pero definitivamente fue un momento que nunca olvidaré. Nunca volvimos allí.